Buenas noches a todos en este martes especial donde vamos a hablar de lo que pasó con Guatemala de 1960 a 1996. Este día es muy importante porque me agrada mucho invitar a personas para hablar sobre nuestra bella Guatemala y lo mucho que ha avanzado al paso del tiempo desde ese momento que fue el que marcó un antes y un después en Guatemala. Para presentarles a mi compañera Valentina Fajardo. Buenas Bienvenida. noches a todos. Gracias, Linda, por este espacio. Como dijo Linda, hoy es un martes muy especial y tenemos unas invitadas especiales. Pues tenemos a invitadas que nos van a comentar más de sus conocimientos sobre el conflicto armado interno. Entonces, pues les vamos a seguir el tiempo, se las voy a presentar. Esto está conformado por Elizabeth Sinay, Abigail Cabrera y Yesterlin Cruz. Pues primero que nada le vamos a ceder el tiempo a nuestra queridísima invitada Elizabeth Sinay. Muchas gracias Valentina, muchas gracias Linda por invitarme a sus programas. Para mí es un gusto y un honor compartir sobre la historia del conflicto armado. Bien, vamos a ver el contexto. El contexto del conflicto armado es el siguiente. Fue una guerra civil de 36 años entre el Estado y fuerzas guerrilleras marcadas por la desigualdad, la represión estatal, violaciones de derechos humanos y el impacto de la Guerra Fría. Esta concluyó con la firma de acuerdos de paz en el año de 1996 tras dejar cientos de miles de víctimas. Los actores que participaron en esta guerra, pues fue el gobierno militar, las fuerzas estatales, contra grupos de guerrilleros, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, y las causas fueron las siguientes: desigualdad socioeconómica, discriminación étnica contra la población indígena, cierre de espacios políticos y el contexto de la Guerra Fría. Las consecuencias fueron devastadoras, ya que cientos de miles de muertos y desaparecidos, la represión de masacres y desplazamiento forzado de comunidades indígenas y destrucción de infraestructura. Es una lástima saber todo esto, pues muchas personas quedaron pues con un trauma, sinceramente. No imagino cómo se viviría en estas épocas. Y algo de resaltar es que en estas épocas, pues, la moneda ya no valía, pues el alimento era demasiado escaso y hacían trueques las personas, cambiaban comida por comida, básicamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues como pudieron escuchar, pues fue una historia bastante interesante el comienzo de cómo comenzó todo esto, ¿no? Y ahora pues tenemos a nuestra invitada Emily. Muy buenas noches a todos, espero estén bien. Bueno, el día de hoy les voy a dar un poquito de contexto. Lo que ha pasado en Guatemala. El conflicto armado interno de Guatemala fue una guerra entre el ejército y la guerrilla que terminó con los acuerdos de paz de Guatemala. Principales acontecimientos: inicio en 1960, mayor violencia en los años 70 y 80, masacres y desplazamientos de población. Muchísimas gracias. Ahora yo les voy a hablar sobre las consecuencias de este conflicto. Sus consecuencias fueron muchísimas a lo largo, de hecho, del pasar del tiempo. No solo se quedó centrado en el pasado, sino que también hoy en día, pues hemos visto también
pues problemas de corrupción en nuestra Guatemala todavía, que fue a base de todo eso. Primero que nada, las personas más afectadas en esos tiempos fueron las personas indígenas. También hubieron muchas muertes, muchos desaparecidos y también hubieron muchas destrucciones que causaron un problema muy grande para la economía de Guatemala. También la corrupción en esos momentos era terrible y obviamente ni imaginarnos de los traumas psicológicos que se les causaron a las personas, a las familias que vivían en esa Guatemala en esos momentos. Pues yo les voy a hablar sobre el acuerdo de paz. En total fueron 12 acuerdos de paz. Este se firmó el 29 de diciembre de 1996. Tras 36 años de conflicto, la paz finalmente se alcanzó. A esta firma le nombraron Acuerdo de Paz Firme y Duradera en el Palacio Nacional de la Cultura. Estos acuerdos no solo buscaban el fin de las balas, sino atacar las raíces de la guerra, la pobreza, la discriminación y la falta de democracia. Pues quienes firmaron obviamente el gobierno de Guatemala y la URNG, que es la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, con la ONU como moderador. Reformas agrarias, una distribución más justa de la tierra. Democratización, que el ejército dejara de tener control político y se fortaleciera el poder civil. Como dijo mi compañera Linda, los indígenas aquí sufrieron y las personas muertas aquí las estamos conmemorando, estamos recordando este día tan trágico. Y pues qué bien que se alcanzó un acuerdo de paz. Y finalmente, como ustedes dicen, como todos decimos, después de la tormenta viene el amanecer. Le voy a dar el tiempo a mi compañera Yesterlin. Muy buenas noches, gracias por la invitación. El conflicto armado interno en Guatemala, 1960 a 1996. Fue un enfrentamiento entre el Estado y grupos guerrilleros que dejó graves consecuencias sociales y humanitarias. La memoria histórica de ese periodo es clave para reconocer las violaciones a los derechos humanos, masacres, desapariciones forzadas y represión estatal, que afectaron principalmente a comunidades indígenas y campesinas. Promover justicia y reparación. Procesos como la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH, y la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias. Prevenir la repetición. Analizar las causas del conflicto ayuda a construir instituciones más democráticas y respetuosas de los derechos humanos. Fortalecer identidad colectiva. Recordar el pasado permite a la sociedad guatemalteca avanzar hacia una convivencia más justa. Muchas gracias. Y mira, me surgió una pequeña duda. ¿Tú conoces o alguna de las que está aquí conoce a una persona que haya tenido un abuelo, un bisabuelo que haya vivido un trauma muy grande y que a lo mejor les haya contado, no sé, alguna historia como de un abuelo o conoce a una persona ya mayor que sí haya vivido todo esto? Sí, de hecho, yo tengo a mi abuelo que a él vivía en San Rafael y ya lo iban a atrapar, pero gracias a Dios él se subió a la lámina y ahí se escondían todos y ya no lo atraparon, pero él tenía un amigo que sí lo atraparon y pues ya no se supo nada de él. Ok, ahora mi compañera Valentina les va a dar una reflexión. Bueno, pues la paz en Guatemala no fue simplemente el silencio de los fusiles, fue la promesa de un nuevo contrato social. Así como dije, el 29 de diciembre de 1996 se marcó un nuevo tiempo para Guatemala, un tiempo de paz donde ya no iba a haber más conflicto. Y pues, sin embargo, el gran desafío que heredamos
no fue el firmar un papel, sino cumplir lo pactado. Construir un país en donde ser diferente no sea causa de muerte, sino de orgullo nacional. Pues en este momento le voy a hacer el tiempo a mi presentadora Linda, donde ella les va a hablar sobre un poco más de lo que ella comprendió, de lo que ella siente de este tema. Es muy importante conmemorar estas fechas, ¿verdad? Muchas gracias por esa pequeña reflexión, querida compañera. Pues sí, recuerden que hay que valorar a nuestra Guatemala. Me he topado con comentarios o cosas que dicen las personas sobre Guatemala, donde dicen que ojalá fuera como Estados Unidos o como otros países. Y la verdad que qué triste que eso esté pasando en Guatemala, porque Guatemala ha luchado por ser lo que hoy es en día. Y esperemos de que sigamos luchando todos juntos por una mejor Guatemala. Y pues bueno, eso es todo. Gracias por escucharnos el día de hoy y espero verlos el otro martes. Adiós. Adiós, nos vemos, tengan una buena noche a todos ustedes. Gracias a nuestras invitadas especiales. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Pues culminamos con el programa del día de hoy. Nos vemos el otro martes.